Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro Bugiari, soy dramaturgo, director escénico, profesor de filosofía y pensamiento artístico y esta es la segunda del ciclo de 2 clases que estoy grabando para les amigues de 7 y medio Arte Local. Acá voy a dejar su Instagram para que sigan sus actividades y vamos a ver de qué se trata esta segunda clase que aunque puede parecer que esté más organizada que la vez pasada, en realidad no. No sé si se quedaron con dudas, con consultas, con algo que decir sobre lo que hablamos la clase anterior. Se me ocurrió dejar mi mail, que voy a poner acá abajo, para que si quieren escribirme, ya sea por algún comentario, cuestión en relación a la clase pasada o a esta, o por si, bueno, quieren contactarme para quejarse por algo que dije, bueno, ahí lo pueden hacer. Otra vez pasa esto de que voy a ir con el PowerPoint, o sea que mi cara va a desaparecer, pero siguen escuchando mi voz y después nos volvemos a ver al final. Hoy vamos a hablar de pintura barroca. Bueno, no sé si vamos a hablar de pintura barroca, pero vamos a decir algunas cosas y vamos a implicar a la pintura barroca para decir algunas cosas. En particular, hay un pintor italiano llamado Michelangelo Merisi da Caravaggio, no sé si lo pronuncié correctamente, que me gusta mucho. La característica que vamos a mencionar sobre este pintor es aplicable a otros representantes del barroco, ¿sí? Pero bueno, podemos pensar que es un caso muy claro de esto que vamos a decir. Estos son cuadros de Caravaggio. Son famosos, los pueden wikipediar, o sea, es un pintor universalmente, forma parte de la historia universal del arte, o sea que van a encontrar sin duda mucha información en internet si quieren ver después. Pero vamos a quedarnos con un cuadro en particular a modo de ejemplo que es este, la crucifixión de San Pedro, realizado al óleo sobre lienzo, y estas son las dimensiones, y es un cuadro de 1601. ¿Por qué vamos a traer a este cuadro en particular? Vamos a tomar dos características que suelen decirse de la pintura barroca en general y de Caravaggio en particular, que son el uso de la luz, por un lado, y el dramatismo barra dinamismo de la imagen. Si pensamos en el dramatismo de la imagen, vamos a ver que es inseparable de su dinamismo geométrico. Y pueden pensar esto un poco a la luz de lo que dijimos la vez pasada, de lo que estuvimos conversando en la clase anterior. Hay una inestabilidad de las posiciones de los cuerpos, un uso de la diagonal, la simetría, que prolongan una sensación de desgarro, de incertidumbre, de angustia. O sea, toda esta emocionalidad de la imagen está absolutamente construida sobre una estructura que tiene un dinamismo geométrico, espacializado, cromático, lumínico, tanto simbólica como emocionalmente, pero también físicamente. Hay un elemento muy fuerte que es el de la caída. Evidentemente, hay la caída de un cuerpo, una caída temida en la percepción, ¿no? Porque como hay una sensación de que algo se va a caer o se está cayendo, pero no está del todo concluido este movimiento, entonces esta caída está temida, esperada, es una caída posible, soñada. Y la luz también colabora en producir esta sensación de inestabilidad. Si comparamos este uso de la luz con el del Renacimiento, sentimos que acá, por ejemplo, hay una sensación de ¿qué? De equilibrio, de homogeneidad, de estabilidad, permanencia, quietud, solidez, armonía. En cambio, en este cuadro o en estos cuadros del barroco parece estar hablándonos la luz de su transformabilidad, de su devenir, transitoria, perecedera, inestable, vacilante, cambiante, flexible, elástica, plástica, maleable, artificial, la luz. Características contrarias a las que uno asignaría a Dios. Y fíjense que la relación entre la luz y Dios es una relación muy importante, digamos, en el paradigma cristiano. Lo mismo vamos a decir de la posición de los cuerpos y obviamente del carácter psicológico de la situación. Es angustiante, frágil, precaria, temporal. Entonces, en todos los aspectos compositivos, geométricos y representativos, la imagen, vamos a decir, que expresa movimiento. Es como una manera de resumir un poco también movimiento en la luz, movimiento en los cuerpos, un movimiento emocional. Ahora bien, si afirmamos que la imagen expresa movimiento, esto implica un problema. ¿Cómo una imagen que no tiene duración, porque está quieta, es una pintura,
no tiene tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es que una imagen que no tiene duración puede, sin embargo, expresar algo como movimiento? Es decir, justamente una característica que requeriría inevitablemente del tiempo y la duración, el movimiento. Recordemos lo que habíamos dicho antes sobre la imagen, que era el devenir forma de una sensación. Y habíamos dicho que la forma era posible gracias a una detención relativa, que en lo real todo estaba moviéndose, ¿se acuerdan? Que dijimos, y que para representar algo había que detenerlo. Luego que la imagen llegaba muy tarde o muy temprano a ser representación. Algo real se le escapaba a través de la sensación. Si lo real estaba siempre moviéndose, podríamos decir que frente a la captura de la representación, frente a la detención de la representación, la imagen lo que conserva es un halo de movimiento. La vez pasada hablamos de un halo de irrepetibilidad, que obviamente está relacionado con esto del movimiento. Ahora aparece esta otra idea, pero es como que está relacionado con lo que dijimos la vez pasada. El movimiento es lo específico de la materia, del cosmos. ¿Sí? En el universo todo es movimiento. Y hay un autor que afirma esto que ahora vamos a ver, que es Henry Bergson, ahora lo vamos a presentar. La representación, este movimiento, lo sustrae para el conocimiento y la imagen lo repone en parte. Pero si en el cosmos todo se mueve, ¿cómo es que la representación detiene algo? ¿En qué consiste esta detención relativa de la representación y cómo sería posible? ¿Cómo sería posible que si todo se mueve, algo sin embargo se detenga? O sea, es una contradicción eso, no podría. Yo digo, todo se mueve, ¿cómo es que algo se detiene? No, todo se mueve. ¿Cómo es que la representación, sin embargo, hace esto? Hipótesis. Por acoplamiento de velocidades. ¿Qué significa esto? Supongamos que hay dos móviles, dos pelotitas que se están moviendo, la celeste a una velocidad de 1 km por segundo y la naranja a una velocidad de 2 km por segundo. Entonces, un observador parado sobre la pelotita celeste va a mirar hacia la pelotita naranja y le va a parecer que el movimiento de la pelotita naranja es de 1 km por segundo. ¿Sí? O sea, hay un movimiento relativo de la esfera naranja por parte, o sea, observado por parte de un observador parado en la esfera azul, que le va a parecer que tiene esta velocidad. Ahora bien, si la pelotita celeste se acelerara o la pelotita naranja fuera disminuida en su velocidad, el movimiento relativo de la esfera naranja por parte de un observador parado en la esfera azul sería de 0 kilómetros por segundo. O sea, uno podría pensar en un acoplarse a la velocidad del mundo. Si yo me acoplara a la velocidad del mundo o agarrara al mundo en cierta velocidad, podría parecerme, dando por sentado que yo también me estoy moviendo, podría parecerme que el mundo está relativamente detenido. En realidad no es que está detenido, sino que no estoy teniendo en cuenta el movimiento de mi propio cuerpo. Pero si yo acoplo mi velocidad a la del mundo, entonces ahí podría aparecer una detención relativa, que vamos a plantear que es hipótesis de cómo es que la representación produce esta detención o efecto relativo y aparente de detención. ¿Qué significa que el sujeto acopla su velocidad con la materia del mundo? Significa que a esa velocidad la encuentra, la capta. Por ejemplo, un vaso de vidrio tarda 4000 años en degradarse. Un montón. Sin embargo, yo puedo agarrarlo, tomarlo y servirme agua en él. ¿Por qué? Porque mi capacidad de afectar la materia va a una velocidad tal que encuentra a la materia útilmente a esa velocidad. ¿Sí? Mi capacidad de afectar al vaso de vidrio y beber de él encuentra a la materia, a los átomos, a las moléculas, a una cierta velocidad. Hay un encuentro entre las velocidades de mis procesos vitales y ciertas velocidades del universo. Y en ese encuentro es que yo puedo decir, bueno, acá yo estoy tomando mate en este momento. Hay procesos muy lentos o muy veloces que me son imperceptibles y sobre los cuales no puedo operar. Si el proceso ocupa una porción del tiempo demasiado corta, como por ejemplo las vibraciones de una cuerda, contraigo esa duración en una cualidad. Por ejemplo, 440 vibraciones por segundo
es lo que uno identifica como la nota musical la. Con el color, algo parecido. Si el proceso ocupa una porción demasiado extensa, uso la memoria para asociar el pasado con el presente y captarlo como unidad. Esto es lo que hace el sujeto para captar los procesos a su velocidad, como si acompañara su movimiento. O sea, por un lado, comprime las velocidades en cualidades y por otro lado, usa la memoria para captar el pasado y asociarlo al presente. Entonces, de todas maneras, hay procesos que van a quedar afuera de mi capacidad de cognición. Siempre. Pero incluso algunos que escaparían a mi presente o a cierta velocidad en que yo experimento mis acciones en el presente, puedo captarlos, estos procesos, a través de esta contracción de la cantidad en cualidad por un lado y a través de esta contracción del tiempo que opera la memoria. Esto es lo que hace el sujeto para captar los procesos a su velocidad, como si acompañara su movimiento. ¿Cuál es la velocidad del sujeto? Tal vez no sea la misma para todos y tal vez no podamos sentirla desde adentro. Pero en principio podemos imaginar que para cada uno la propia velocidad es la velocidad en la que percibimos el discurrir del tiempo. Yo te pregunto, ¿a qué velocidad va el tiempo para vos? ¿Viste que uno tiene la sensación de que el tiempo va a una velocidad que es como la velocidad neutra, en relación a lo cual todo lo demás es más veloz o más rápido? Bueno, es esa velocidad, la del tiempo, tal vez es mi velocidad, es la velocidad de mi vida, de mi subjetividad, algo así. Y bueno, tal vez la velocidad del pensamiento es también un índice de mi velocidad, o la velocidad de mi sujeto. Así al sujeto le parece que el mundo representado estuviera detenido a su velocidad. Pero la materia del cosmos siempre se desajusta. Siempre hay desacoples. Las velocidades se modifican. A veces la del sujeto, que debe estar reacomodando todo el tiempo esa operación de detención relativa de la materia, que es la operación de representación. Dentro del sujeto todo parece detenido, aunque aún se mueva, y afuera, muy lejos de mí, todo parece ir a la velocidad de la luz, que es decir, la máxima velocidad a la que, según la ciencia, actualmente puede viajar un cuerpo en el universo. Me parece, ¿no? Sí, mal no entendido. Llamamos imagen a esa percepción que, en vías de aislar, retener, detener un pedazo del cosmos para su conocimiento, conserva, sin embargo, aún algo del movimiento. Es lo propio de la imagen su inestabilidad, ni adentro ni afuera del sujeto, es decir, ni adentro ni afuera de esta operación de detención, sino en el límite, pasaje. Y bueno, en realidad todo esto que estuvimos hablando es muy bersoniano. Estuvimos hablando con unas palabras y unas ideas que están familiarizadas o están enlazadas con el pensamiento de Henri Bergson. Hay una pequeña disputa que podríamos pensar sobre el apellido, si se pronuncia Bergson o Bergson, porque el apellido es anglosajón en su, digamos, en su origen, pero él era francés, en fin. Entonces, estuvimos hablando del concepto bersoniano de movimiento, o movimiento puro, movimiento real, movimiento absoluto. El movimiento, para Bergson, en este sentido, ¿no? De movimiento real o absoluto, no es un atributo de la materia. Esto ya les digo que es una idea muy loca, sino que es al revés. Lo primero que existe es el movimiento. Tratemos de conceptualizar, esto es un loco, Esto es un loco. Pero no el movimiento relativo de un cuerpo en particular, sino el movimiento del todo continuo del universo. Ese es el movimiento absoluto, que es sustancia primero respecto a la materia. Para captar esta idea, pensemos en el universo como un todo moviente, pero en primer lugar movimiento, donde la sustancia primera es el movimiento mismo y no los cuerpos que se mueven. No el movimiento de un cuerpo o pedazo de materia, el movimiento en sí mismo, de lo todo, y movimiento como sustancia primera respecto al cuerpo que se mueve. O sea, el cuerpo pensarlo como una cualidad, como un atributo del movimiento, y no el movimiento como un atributo de la materia. Entonces, vamos a hacer una aclaración.
Tratemos de no privilegiar una idea visual táctil de la materia del universo, porque es muy común que pasa que cuando uno dice materia, en la cabeza se nos viene algo que es visual táctil. Yo llamo realidad concreta a la realidad visual táctil. La materia del universo, lo real, el cosmos, el todo, no es siempre concreto, visual táctil. Le corresponden todas las propiedades que son perceptibles y también otras que no lo son. Por ejemplo, las ondas gravitatorias no son perceptibles para los seres humanos. La percepción implica una separación de las cualidades de la materia, aquellas que son perceptibles por la vista, aquellas que son perceptibles por el olfato, por el oído. Cada una de estas cualidades de la materia está separada, pero ¿separada por quién? Por el ser humano. Las imágenes de la percepción sufren por lo menos una disminución por haber sido separadas de las otras cualidades, de las demás, de las otras perceptibles e imperceptibles. Nuestra imagen del universo, la imagen total, la imagen completa, es dificultosa, claro, y acaso bordea lo imposible, pero respondería al rompecabezas completo. O sea, imagínate que lo que uno llama cualidad incluso ya implica una cierta desnaturalización, digamos, en la cosa en sí, en el universo o el cosmos, lo que estamos tratando de nombrar. Las cualidades tendrían que estar todas unidas, no serían múltiples, o serían múltiples, pero al mismo tiempo que serían una. Cuando uno dice plano material o soporte material, ¿no? El soporte material visual, sonoro, táctil, en el arte se habla mucho de plano material o soporte material, nos referimos a qué? A esos trozos que han sido separados por nuestros órganos de percepción, aislando ciertas cualidades de la materia de las demás. Es decir, no hay que reducir movimiento a desplazamiento, ni tampoco a variaciones únicamente perceptibles por la vista. O sea, por ejemplo, acá tenemos la definición de Wikipedia de percepción de movimiento que dice la respuesta a nuestro sistema visual, no, o no solamente. El desplazamiento es siempre imaginado como visual, siempre de un cuerpo en particular, siempre en función del tiempo y del espacio. Y para Bergson, el tiempo y el espacio también son una creación artificial de nuestra mente. O sea, esta es otra cosa que hay que agregar a nuestra idea de movimiento, que es no solamente que el movimiento es sustancia primera respecto al cuerpo que se mueve o a la materia, sino respecto al espacio y al tiempo. Listo, ya está, un montón. O sea, imagínate, no. Porque claro, antes no lo habíamos dicho esto y todavía estaba ahí el espacio y el tiempo. No, esos tampoco. No solamente se va la materia, se va el tiempo y el espacio. El movimiento quedaría así en un lugar, claro, que nos cuesta mucho imaginar. Y acaso bordea una cosa medio metafísica, pero bueno, hay como una metafísica también en Bergson. Porque al final, igual su pensamiento es muy físico, pero bueno, es como que cuando uno se va a ciertos lugares, es como que saliera por el otro lado, ¿viste? Bueno, entonces, el tiempo y el espacio homogéneos son una creación artificial que nuestra mente usa para poder proyectar, recordar e imaginar nuestras acciones sobre la materia. El movimiento, en cambio, reuniría los 5 sentidos y más, todo. Y sería sustancia primera respecto a la materia, no su atributo. Y no es algo que ocurre en un espacio y tiempo homogéneos, es incluso previo al espacio y al tiempo. Bueno, ahí dice la palabra previo y esta anterioridad tendría que ser tomada como una anterioridad ontológica, no como una anterioridad cronológica, porque si no, estamos diciendo una contradicción. Bien, espero que esto, o sea, yo acá estoy tratando de diferenciar entre desplazamiento y movimiento, ¿no? Supongo que se va entendiendo que el desplazamiento sí es algo que se imagina como visual, se imagina de un cuerpo en particular, se imagina que ocurre en un espacio-tiempo previamente planteado, ¿sí? El desplazamiento. En cambio, la palabra movimiento yo la voy a asociar a otras características. Y hablando de movimiento, saber es lo opuesto a pensar porque saber es contemplar cosas detenidas y el pensamiento es movimiento. Tranca. Para que te quedes ahí en una.
La pianola o piano mecánico es un instrumento musical con el mecanismo del piano, al que se agregan elementos mecánicos y neumáticos para permitir la reproducción automática de la música guardada en un rollo de papel perforado. No sé si ustedes saben lo que es una pianola, pero acá estamos viendo una. Ahí tenemos el rollo perforado y tenemos la pianola. Si no saben lo que es, pueden buscar información en internet, obviamente. Traten de ver qué es, cómo funciona y demás, y por qué la estoy trayendo acá. Es porque el movimiento en sí no pertenece a tal o cual plano material, que de hecho puede viajar de un plano material a otro, como de una imagen táctil a una imagen sonora. O sea, piensen en lo que pasa en esta pianola. Tenemos por un lado el rollo perforado y por otro lado tenemos el movimiento de unos martillos sobre unas cuerdas y por otro lado tenemos las ondas mecánicas en el aire que solemos llamar sonido y por otro lado tenemos el movimiento de nuestros huesitos en el oído y la interpretación nerviosa y tenemos ahí, bueno, el sonido. ¿Y qué es lo que pasa desde el rollo perforado? Incluso podríamos ir para atrás a la máquina que perforó el rollo, pero en fin, supongamos que detenemos por un momento y decimos, ¿qué hay entre el rollo perforado y mi percepción sonora? Movimiento puro, movimiento que está como viajando, ponele, entre distintos planos materiales, a través de distintos planos materiales. Es decir, no es la forma la que viaja de una materia a la otra, o bueno, depende qué entendamos por forma, pero si entendemos por forma una huella en la materia, sería la huella que el movimiento ha dejado impresa sobre este o aquel plano material. Lo que viaja es el movimiento mismo. Lo más cerca que estamos de captarlo, ¿dónde es? A través de la pura sensación, del puro presente, del instante, en el otro extremo de la forma. Porque el movimiento en sí, si es algo que pertenece a lo real, al universo, a la materia misma, ¿dónde el ser humano está, o vos o yo, los sujetos humanos, las conciencias, lo que sea? ¿Dónde estamos en relación con lo real, con el universo material? ¿Dónde estamos más cerca de eso que en el instante de la sensación? No hay punto de mayor relación con la materia que en el instante del puro presente. Tanto en el pasado recordado como en el futuro imaginado se involucran formalizaciones, formas, estructuras de intelección, de interpretación, de representación. Lo que percibimos en el puro presente, en cambio, es el movimiento, lo que es más real y más material en el universo. Ese instante que es indestructible, como dice Rosisner, pero que va quedando siempre atrás. Ya es tarde, ya es forma otra vez. Pero si la puerta no está demasiado cerrada, citando la frase de la clase pasada, todavía podemos ver la imagen, ese devenir forma de la sensación, ese devenir pasado del presente. Y estamos uniendo así la definición de imagen que hicimos la clase pasada con esta idea de movimiento de Bergson. Entonces, si yo puedo traducir, como en la pianola se traduce del rollo mecánico al sonido, si yo puedo traducir esta imagen visual en música, palabra, ritmo, danza, cuerpo, acción, que de hecho puedo, obviamente, porque se pueden hacer traducciones. ¿Por qué es que yo puedo hacer esto? Es por su movimiento. Es el movimiento que pasa de la misma manera que pasa del rollo perforado al sonido. Si pensamos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando apreciamos una imagen visual mientras escuchamos una imagen musical o sonora, sentimos que dialogan, en una película, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no pensar que es a través del movimiento que ambas imágenes poseen que se revela una significación afectiva, perceptiva, sensible, como si al dividir la materia en sus diferentes soportes, ¿no? O sea, táctil, visual, sonoro y demás, lo cual ha sido una necesidad de la vida, con sus órganos de percepción, ¿sí? Una necesidad que opera a través de la separación de los órganos perceptivos. Entonces, como si al dividir la materia en sus diferentes soportes, entre comillas, se hubiera dividido el movimiento puro absoluto, se hubiera dividido en igual cantidad de partes, no implicando ninguna de estas la captación plena del movimiento, pero sí una cualidad o aspecto específico, que es el que está en relación con ese órgano de percepción.
Así, la música o la pintura serían portadores cada una de una cualidad particular del movimiento. Al hacer un montaje, al juntar la imagen musical con la pictórica, se revelaría en la reunión una significación que de otra manera permanecería oculta. Y es un poco eso lo que hace lo audiovisual. O sea, ¿cómo produce significación lo audiovisual? Cuando hay acompañamiento de la imagen visual de una imagen sonora, ¿no es? Justamente por una significación que se revela a partir de reunir como una especie de símbolo roto algo que porta la imagen visual por un lado y otra cosa que porta la imagen sonora como si fuera una parte de algo. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo una imagen que no tiene duración, porque está quieta, es una pintura, no tiene tiempo, cómo puede sin embargo expresar algo como un movimiento? Es decir, justamente una característica que requeriría inevitablemente del tiempo y la duración. Y acá voy a traer la frase de Walter Benjamin que estaba en la clase pasada: el pensamiento es un relámpago, el texto que lo narra es el largo trueno que después retumba. Y agrego otra frase de Benjamin porque creo que está totalmente relacionado con esto, porque fíjense que yo dije que pensamiento es movimiento, pero después dije que movimiento se capta en el instante, en la sensación, y que la imagen del relámpago es justamente una imagen de instante. ¿No son las estrellas trazos de luz en el firmamento, mensajes venidos de un tiempo antiquísimo y no por eso menos actuales en el instante en que elevamos los ojos para contemplarlas? Fíjense que la imagen que nos está proponiendo Benjamin, que es astronómica, tiene que ver con cómo la captación del instante es ya la captación de un movimiento. Y en las estrellas, flor de movimiento de la luz. Entonces vamos a hablar un poco de gravedad y luz. Una cuestión muy interesante es que el cuadro se sirve para expresar movimiento, desde el punto de vista físico, de fenómenos lumínicos y gravitatorios, ¿no? O sea, la luz, la caída. Por ejemplo, un cuerpo que cae, un cuerpo que está a punto de caer, un rostro que implica cierto esfuerzo, un músculo tenso debido al peso que sostiene. ¿De qué da cuenta? Del peso, de la masa siendo atraída por la Tierra. Incluso si pensamos, ¿por qué una diagonal o la asimetría, ¿no? La idea misma de la asimetría nos produce una sensación de inestabilidad? ¿Por qué si no es por la distribución del peso? Es el peso, es la gravedad de la Tierra lo que está formándote esta idea de la asimetría, de la diagonal, de lo horizontal y lo vertical. La línea horizontal y la línea vertical son abstracciones que responden a una cierta relación estable con la gravedad de la Tierra. Este cuadro podría pensarse como si su tema fuera la gravedad. La gravedad es de lo que está hablando este cuadro. No es casualidad que no muchos años después, no antes, después, es decir, esta idea de que el arte es como que se adelanta, otra persona también se obsesionó con la luz y la gravedad, no desde una perspectiva artística, claro, sino científica, es decir, Newton, Isaac Newton. 64 años más tarde de pintarse este cuadro, Isaac Newton se retira a la casa de su madre luego de haber obtenido su primer título en Cambridge, y fue por esos años cuando cayó la famosa manzana que disparó en su mente la idea de la gravitación universal. La misma fuerza que tira de la manzana es la que hace girar a la luna alrededor de la Tierra, concluye. Es decir, que no hay una fuerza especial para los astros y otra para las manzanas. La fuerza que mueve la luna alrededor de la Tierra es exactamente la misma que hace caer la piedra al suelo, la gravitación. Además de este descubrimiento, Newton fue conocido por sus trabajos sobre la luz. Entre 1670 y 1672, Newton trabajó intensamente en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Demostró por primera vez que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse a través de un prisma. Sus experimentos sobre la luz le llevaron a formular la teoría según la cual estaría formada por corpúsculos y se propagaría en línea recta y no por medio de ondas. Esto fue muy criticado en su época, ya que el consenso indicaba que la luz se propagaba por ondas. Actualmente, y gracias a Max Planck y Einstein, se conoce que la luz tiene una naturaleza dual de onda-partícula, pero obviamente que la contribución de Newton fue importante. Y es sabido que la luz es una de las grandes preocupaciones también del barroco.
O sea, quiero que vean que hay una relación entre esta preocupación científica por la gravedad y la luz, que están en la ciencia y están también en el barroco, casi en la misma época o en la misma época, pero que por ejemplo el cuadro de Caravaggio está unos buenos años antes de estos otros en los que casi 70 años antes de que Newton empezara a desarrollar estas teorías. Es decir, que los grandes temas de la física de Newton son la gravedad y la luz, y no casualmente son preocupaciones de esta pintura. Esta relación podemos pensarla de la siguiente manera. A partir del ingreso en la modernidad, luego de la caída de la hegemonía del paradigma cristiano medieval, los fenómenos físicos del universo dejan de ser vistos tanto desde el punto de vista racional como desde el punto de vista estético, como manifestaciones de Dios. Esto hace emerger la transformabilidad de la naturaleza, aquello que antes era visto como diabólico, ¿no? La transformabilidad de la naturaleza, su devenir. Aparece, en vez de la imagen emparentada con Dios, aparece una naturaleza transitoria, perecedera, inestable, vacilante, cambiante, flexible, elástica, plástica, maleable, artificial, frágil, precaria, angustiante, heterogénea, temporal, características contrarias a las que uno asignaría a Dios. Homogeneidad, equilibrio, permanencia, quietud, solidez, armonía. La naturaleza, tanto del punto de vista racional, científico, como del punto de vista estético, aparece con estas características. El movimiento en sí, que era un tema casi prohibido en la Edad Media, se convierte en una de las grandes obsesiones de la modernidad. Y desde este cuadro, hasta el automóvil o hasta los aviones, tenemos una línea continua que es la línea de la preocupación del ser humano moderno por el movimiento. Y esto es captado por el arte y por la ciencia casi al mismo tiempo. ¿Cómo una imagen, volvemos a la pregunta, cómo una imagen, parece que la estamos rodeando y nunca respondemos, estamos como dándole vueltas a la pregunta y todavía hay una parte que no se termina de decir, cómo una imagen que no tiene duración, porque está quieta, es una pintura, no tiene tiempo, puede sin embargo expresar algo como movimiento, es decir, justamente una característica que requeriría inevitablemente el tiempo y la duración. Fíjense que un poco le estamos respondiendo a la pregunta, pero todo el tiempo volvemos a la pregunta y parece que puede seguir saliendo data, ¿no? Como, ¿qué más? Es un enigma. Hay que pensar esta pregunta como la pregunta de una esfinge, ¿cómo se llama? La esfinge que le hace la pregunta a Edipo, como un enigma. La filosofía o el pensamiento se trata de revivir enigmas. Y si dejas de ver la pregunta como un enigma, y ya no estás haciendo más filosofía, y además estás en un terreno que, bueno, en mi opinión es más estéril del pensamiento. El pensamiento es fértil y potente en tanto constantemente reaviva su carácter enigmático, de estar rodeando al enigma, de estar en un laberinto, con una pregunta que lo interpela y lo inquieta con cierta urgencia. Bueno, voy a hacer un cambio totalmente, pero ya van a ver que lo voy a relacionar. En el año 387 a.C., que sí, allá re lejos, los galos invaden Roma. Toman la ciudad por sorpresa durante una noche y cometen el saqueo más grande del que se tiene registro. Este episodio se conoce como la Batalla del Alia. Durante el asalto, los invasores prendieron fuego cientos de pergaminos y documentos, así que la historia de Roma, antes de esa fecha, es mitad reconstrucción y mitad leyenda. Mientras la ciudad era tomada, los funcionarios romanos corrieron a las colinas y algunos de los más importantes se refugiaron en el Monte Capitolio, una de las 7 colinas de Roma. Atrincherados en la colina, sin víveres ni agua, los romanos invocaban a los dioses en espera de su intervención, pero ninguno aparecía. Los galos, mientras tanto, irrumpen en casas y negocios, asesinando a quienes no habían logrado escapar. Una madrugada, debilitados por alguna enfermedad infecciosa debido a los cientos de muertos que yacían sin enterrar en las calles y quizás anticipándose a la posibilidad de un contraataque, deciden asaltar el Capitolio durante la madrugada, esperando encontrar a todos dormidos. Fueron tan sigilosos los galos que ni siquiera los perros se despertaron. La derrota absoluta de Roma era inminente, pero he aquí que en esa misma colina se encontraba un templo consagrado a Juno. Dice el mito que esta diosa se percató de que los galos se aproximaban y despertó a los gansos, que eran los que estaban consagrados a ella.
que vivían en el templo. Los gansos comenzaron a graznar desesperadamente y todos en el Capitolio se despertaron sobresaltados, creyendo que el sonido era emitido por criaturas sobrenaturales. Y se pusieron en guardia inmediatamente. Los galos, débiles y enfermos como estaban, fueron emboscados y vencidos. Roma fue recuperada y Juno fue nombrada su guardiana. ¿Para qué me está contando esta historia? Igual que lindo que te cuenten historias. A mí me gusta que me cuenten historias, más allá de que sirva o no, pero voy a tratar de relacionarlo. Pero la idea de que la filosofía pueda transmitirse contando historias me parece preciosa. Desde entonces los enviados de la diosa se convirtieron en mensajeros de todo tipo de desgracias y catástrofes. Cuando aparecían, los hombres sabían que debían prestar atención a su alrededor y prevenirse, porque algo inesperado estaba a punto de ocurrir. A estos enviados se les llamó monstruos. A estos enviados de las diosas, de la diosa, a estos enviados de la diosa que son estos mensajeros de desgracias, que son los que hacen estos sonidos sobrenaturales, que son los gansos desesperados. Los monstruos. No es que el monstruo, monstrum en latín, atrae la catástrofe, ¿sí? No es eso. Ni es que es él mismo la catástrofe. Simplemente es quien nos advierte sobre ella, si sabemos escuchar. Eso es la imagen del monstruo. El monstruo es el mensajero de lo indeterminado. Traje una palabra de la clase pasada ahí. De lo incontrolable, el profeta del enigma, que es lo que estamos hablando recién, de lo irrepresentable, de la muerte, de lo que ha de ser descifrado, lo extraño, lo oracular, el peligro, la zona imprecisa, indefinida, confusa, ambigua, amenazante, lo temible e inminente, lo oscuro, la aventura. ¿Se ve? En el siglo II después de Cristo, 500 años más tarde, un gramático romano llamado Sextus Pompeius Festus escribió un diccionario donde aparece el significado y el origen de muchas palabras, seguramente en los primeros diccionarios, de la humanidad, me imagino, porque mira qué antiguo, conocido como De Significatione Verborum, del significado de las palabras. Y en la entrada correspondiente a la palabra monstrum, vemos que viene de monstrare, mostrar, el que muestra el designio de lo incierto. A su vez, monstrare viene de monere, que significa avisar, advertir, también donde viene mente, memoria, monumento. En esta misma entrada del diccionario, Sextus Pompeius Festus escribe una famosa frase que dice: monstrum quod monstrat futurum et monet voluntatem deorum. Monstruo, el que muestra el futuro y avisa la voluntad de los dioses. El monstruo aparece, irrumpe, entra en escena. Un monstruo es en principio una interrupción, una transgresión a la estructura, a la deformación repentina de una realidad que creíamos ordenada. Monstrat futurum monet voluntatem deorum. Lo que nosotros llamamos una imagen es siempre una imagen monstruosa. Lo que estamos estudiando sobre la imagen es su monstruosidad, lo que muestra, en este sentido renovado de la palabra mostrar. ¿Qué muestra la imagen? No es la misma pregunta que ¿qué representa la imagen? En este sentido que estamos armando. Mostrar es lo que hacen los monstruos. Se muestra el futuro, es decir, la muerte, lo indeterminado, un vaticinio. Representar, en cambio, siempre es lo que hacemos respecto al pasado. El pensamiento hace la diferencia, pero la diferencia es el monstruo. ¿Qué nos muestra el cuadro de Caravaggio? ¿Cuál es su monstruosidad, su revelación profética? Como una imagen que no tiene duración, que está quieta porque es una pintura, no tiene tiempo, puede sin embargo expresar algo como movimiento. Esta es nuestra primera pregunta. Justamente una característica que requeriría tiempo y duración. Bien, pero ¿qué es durar? Si con Bersón aceptamos la idea de que el espacio y el tiempo homogéneos, o sea, subtendidos bajo el movimiento, son una ilusión de la mente, una creación artificial creada para poder proyectar nuestro obrar en el mundo, entonces podemos imaginar dos significados diferentes, casi opuestos, de la palabra duración. Por un lado, durar en minúscula es ocupar una porción del tiempo homogéneo subtendido. ¿Se entiende? Acá hay una definición de durar: ocupar tiempo, ocupar un tiempo homogéneo. Entonces la duración es tan ilusoria como el tiempo.
¿Está bien? Porque si el tiempo es una ilusión de la mente, durar también. Pero habría otra definición de durar, en mayúscula vamos a decir, que es lo que hace no el movimiento relativo, no el desplazamiento, sino el movimiento absoluto. Eso es lo que hace el movimiento absoluto, durar, es decir, es su realidad. Durar es lo que hace el movimiento absoluto, es su realidad. Es otra definición de durar, con mayúscula. Pero, ¿qué es esto? Esto es realmente un enigma, sí, esto sí. ¿Qué es esta duración que es la que está en relación con este movimiento absoluto del que hablamos antes, que no es desplazamiento y no es movimiento relativo? Debemos aceptar que durar en minúscula y durar en mayúscula son casi opuestos. ¿Sí? ¿Se ve? Y que la duración en mayúscula bordea lo inimaginable, ya que no es ocupar tiempo. Esto es para Deleuze el devenir. El devenir es la duración, pero esta que estamos considerando. La duración bersoniana de lo absoluto. Fuente misma del existir, pretemporal y preespacial, preontológica, manantial. Esto es la duración. Lo más curioso es que si la duración es la realidad del movimiento, y el movimiento es lo real, y cuando más cerca de lo real, es decir, del mundo y su devenir, de la materia y su devenir, cuando más cerca de eso estamos es en la sensación, en el puro instante de la sensación, entonces la paradoja es que el movimiento se hace sensible en un instante sin duración con minúscula. O sea, en la duración con mayúscula se hace sensible en un instante sin duración con minúscula. En el instante, en esa coincidencia infinitesimal entre la conciencia y la materia, en el instante en el que no es sujeto ni objeto, sino sensación, cuando no tiene ni espacio ni tiempo homogéneos, en ese instante es cuando más en contacto directo con el movimiento absoluto estamos. No es que el cuadro sea representativo de una imagen, sino que es el cuadro mismo, la imagen como devenir que experimentamos, pero no es el objeto sin su observador. La imagen no es un objeto sin sujeto. La imagen es algo que pasa entre el objeto y el sujeto. Incluso me gusta más pensar que es un entre que decir que es una sumatoria. La imagen como devenir que experimentamos, su monstruosidad, es la expresión espacializada de un instante en que la duración con mayúsculas se vuelve sensible. La música sería así el arte de la prolongación del instante. ¿Qué es lo que hace la música? Ensanchar un instante. Pero siempre es un instante que dura las 2 horas de la sinfonía. Y acá tenemos una tercera idea de durar, ¿no? O sea, una sinfonía extiende el instante, una fotografía lo comprime hasta lo mínimo. ¿No es acaso eso el tiempo performático, el aquí y ahora del arte escénico, el tiempo sagrado, mítico, ritual, que también es el tiempo del beso, del sexo, de la fiesta, un instante ensanchado, tan extenso como una sinfonía o tan breve como una fotografía o un cuadro, siempre el mismo eterno instante? Y acá esta tercera definición de durar que le decía que es la del ensanchamiento del instante, no es ni la ocupación del tiempo homogéneo, ni es tampoco la duración que se correspondería con la realidad del movimiento puro. Es el ensanchamiento del instante. Después vemos si alguna de estas tres definiciones en realidad hay que cambiar algo o son la misma, no sé. Bueno, pero en principio pueden ser 3. La duración del cuerpo, pero puse mayúscula, ¿no? La duración del cuerpo, de la materia, de la luz, no es otra cosa que su transformabilidad, su devenir, su interacción con las fuerzas de una naturaleza que se ha mostrado como transitoria, perecedera, inestable, vacilante, cambiante, flexible, elástica, plástica, maleable. Lo que la imagen está mostrando y no representando, ¿sí? Su monstruosidad, no es el movimiento objetivo, o sea, el movimiento del objeto separado del sujeto, el movimiento relativo. No es un instante cualquiera, sino uno en particular, el que señala los ángulos, los rangos lumínicos, los coeficientes cromáticos, el intervalo de tiempo, de velocidad, la distribución relativa del peso de la masa, en fin, los índices, el paisaje, que definen para el sujeto humano el comienzo, la inminencia de la experiencia del movimiento, el instante en que el sujeto se encuentra con el movimiento como mi mano con el vaso de vidrio. Tal vez la novedad de la imagen no esté en que muestra una cosa nueva al mismo sujeto, sino que nos muestra
un sujeto nuevo, pues, que es la imagen sin un espejo. Tal vez, digo, ¿por qué no pensar que lo que está mostrando la imagen no sea algo diferente a un mismo sujeto trascendental, a un mismo sujeto que no se mueve con la historia, sino que hay un sujeto que ha cambiado su velocidad y por eso capta nuevos índices? Ese sujeto es tal vez el sujeto moderno, el que ha aparecido, el que seguirá en el camino de su obsesión, renovando ese traje de imágenes que lleva consigo, desde este cuadro hasta el automóvil, el avión y los viajes espaciales, porque monstrat futurum monet voluntatem deorum. Y así concluye esta segunda clase, que fue bastante delirante y que fue también un viaje casi como que una historia, ¿no? Como algo medio onírico, pero para seguir sumando a lo que estuvimos viendo la clase pasada. Pienso en esto, un poco para, a ver, ¿qué podemos decir? Como también para redondear ahora que es como son 2 clases, entonces ahora cierra algo. ¿Para qué hice estas clases acá? La intención es la de mostrar. ¿Pero qué es mostrar? Que la tarea del arte es una tarea mucho más importante que la de crear una representación o reproducir una representación. La tarea del arte es una tarea vital, existencial, ontológica, pero también es una tarea profética, oracular. Fíjense cómo este cuadro de Caravaggio nos está mostrando de alguna manera el futurismo, el movimiento. En parte, hacer arte es hacer vida. En parte, un artista es un ontólogo, es un fabricador de mundo. Y en parte es un profeta. Pero que no se entiende por profeta alguien que habla sobre un futuro venidero en una línea temporal homogénea. Se entiende que futuro es otra cosa acá. Futuro es lo indeterminado. Tal vez el futuro es la sensación. Esto para revitalizar la tarea del artista y volver a darle un sentido a lo que hace un artista y también a lo que hace cualquier persona que se relacione con el arte. Porque el arte no es lo que hace el artista en realidad, es lo que pasa entre todos aquellos que están relacionados con el arte. Es lo que pasa entre el artista, la obra, el espectador, todos los que están involucrados con esa experiencia, los que están involucrados desde el punto de vista estético. Hay algo de que para darle sentido, significación a algo que parece perderlo, porque siempre parece perder su sentido el mundo, todo el tiempo pareciera que lo está perdiendo. Para volver a darle sentido es necesario producir un desplazamiento o un movimiento en relación a las categorías o en relación a los modos en que estamos vinculándonos o relacionándonos con ciertas cosas o las categorías con las que estamos pensando ciertas cosas. Entonces, acá yo traje mucho la idea de imagen para pensar, pero recuerden la clase anterior, no es, y sobre todo también un poco esta, imagen no es un objeto sin sujeto, no es algo completamente detenido, no es algo que es necesariamente visual, y tal vez la imagen somos nosotros mismos. Es decir, la tarea de un artista no es diferente en realidad de la tarea de cualquier hacedor, y cualquier hacedor lo que hace es existencia, modo de existencia. Por ende, los problemas del arte son necesariamente los problemas de la existencia. No podría haber tarea más importante. Si queremos verlo de esta manera, podemos verlo de esta manera. O podemos pensar que el arte es una pelotudez. También podemos decir, no, el arte es una pelotudez, los artistas son unos pelotudos y eso es todo lo que decimos. Bueno, sí, podemos creer eso. Como una actitud cínica sería, como una actitud medio de no creer en nada y bueno, está bien. A mí me parece que eso conduce a una banalidad insoportable y absolutamente coherente con los tiempos neoliberales y de captura estupidizante que vivimos. A mí me parece que lo que me convoca a vivir, lo que me llama a existir, a estar acá, haciendo esto acá, pero también lo que haré mañana es hacer una diferencia respecto a ese mundo idiota que me rodea. Bueno, estas son herramientas teóricas para abonar a esa tarea, para nutrir esa tarea, hacer la diferencia en medio de un mundo idiota. No otra cosa debería ser una obra de arte o una acción artística. Espero que les haya gustado estas clases. Si les gustó, ya saben, mi nombre es Ramiro Uggiari, mi Instagram es este y muchas gracias a les amigues de 7 y medio Arte Local por esta invitación. Nos vemos.